Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y 44 minutos de la tarde. En unos minutos vamos a hablarles de propuestas de ocio y tiempo libre para aprovechar estos próximos días. Pero antes queremos hablarles sobre todo de una obra que gira en torno a un oficio muy olvidado, poco valorado, especialmente realizado por mujeres durante muchos años en grandes fábricas. Estamos hablando de las cigarreras, aquellas mujeres que se dedicaban a la confección de cigarrillos. Y es que tuvieron un papel muy importante en nuestro país, ya que fueron las primeras mujeres que realizaron una huelga en España. El caso es que nuestra compañera Irene Mira de Madrid 24 Horas nos ha preparado una información, sobre todo se ha puesto en contacto con responsables de esta obra de teatro que podemos ver en el Teatro Fernán Gómez. Irene Mira, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Así es, pude ir a esta obra y hoy vengo a hablar un poquito pues justamente de eso, de historia y literatura, queriéndome centrar concretamente en la figura de Emilia Pardo Bazán y, como bien has comentado, las cigarreras. Y es que el otro día, pues cuando acudí a ver la obra, el Teatro Fernán Gómez, pues estaba repleto de gente y efectivamente lo que estamos viendo y está sonando es el tráiler de esta obra. Irene, ¿y qué te pareció, así como espectadora? Pues la verdad es que es una obra que me impactó bastante, me pareció increíble y me gustó muchísimo. También decir que el público fue muy agradecido y la sala Jardier Poncela estaba a rebosar de gente aplaudiendo, riendo, y increíble. Y además también comentar que efectivamente han hecho prácticamente lleno absoluto en casi todas las funciones, entonces es digno de mencionar. Y bueno, como también otro dato interesante de comentar que se trata de una interpretación libre del dramaturgo gallego Cándido Pazo hacia la obra de Emilia Pardo Bazán, cuyo nombre es La Tribuna, esta obra. Bueno, y Irene, exactamente, ¿cuál es el argumento de esta obra? Pues la obra trata durante 2 horas en reflejar la situación que desempeñan pues las cigarreras, como bien has comentado, concretamente en A Coruña, Galicia. Además de todo el contexto sociopolítico del momento en el que nos encontramos, porque hay que tener en cuenta que es un momento muy convulso, porque entre los años nos encontramos con la Revolución de 1868 y la proclamación de la Primera República. Además, otra de las cosas que me llamaron muchísimo la atención y que también me ha parecido muy acertada, bastante acertada por parte del dramaturgo, es que ha puesto especial interés en retratar la esencia y la presencia femenina, relatando así todas sus circunstancias, vivencias, ilusiones, pero también frustraciones, el lado un poco más negativo. Y especial la de una de ellas, que es la protagonista de toda esta obra, que es Amparo, la Tribuna. Bueno, ¿y exactamente cómo surge la idea de una adaptación así? Pues tanto el director como Susana Dans, que es una de las actrices y que hace nada más y nada menos que la propia Emilia Pardo Bazán, que ahí también hemos podido hablar con ella, nos comentaba que la idea surge un poco de ambos, ¿no? Y desde un primer momento querían poner el foco efectivamente en las mujeres, y aún así Dans nos lo va a explicar muchísimo mejor. Bueno, es una adaptación muy libre de Cándido Pazo, que es el dramaturgo y es director del espectáculo. Y habíamos hablado, yo también le había sugerido en el pasado, en un momento determinado, hablar del mundo de las cigarreras de Coruña, y le había comentado que existía esta obra de Emilia Pardo Bazán, que yo conocía previamente, y entonces la idea que ya tuvo él desde un principio fue hacer un espectáculo en el que solo aparecieran las mujeres y que los hombres de esas mujeres aparecieran en elipsis, ¿no? Es decir, aparecen, pero aparecen en su memoria, en su cabeza, en el propio libro de Emilia Pardo Bazán, pero no aparecen directamente en el escenario, es decir, que ya no hubiese actores hombres. Bueno, pues se deja bastante claro que efectivamente lo importante aquí es la figura de las cigarreras y también su trabajo realizado en estas fábricas. Se centran en la de A Coruña concretamente, pero sí que es cierto que intentan reflejar la realidad de todas las fábricas y el problema de centralismo que existía en la época con Madrid, que tampoco está muy alejado de la realidad en realidad, pero bueno. Y de todas formas vamos a seguir indagando un poquito más en esta figura de las cigarreras y las mujeres y su importancia. Se partió de esa premisa, de que todo fuese hablar del mundo de las mujeres, porque a fin de cuentas es de lo que va Cigarreras. La mayoría de las trabajadoras de la fábrica de tabacos, me imagino que no solo en A Coruña, sino en todas las que había en España, era mano femenina, es decir, los hombres estaban para ser encargados, para ser los que dirigían, pero los que llevaban el trabajo adelante eran mujeres. Y de ahí se partió. De hablar de mujeres y de mujeres trabajadoras, y además con el ingrediente de que son probablemente
no hay noticias de que sea de otra manera, las primeras mujeres trabajadoras de fábrica que hicieron una huelga en España. Uh-huh. Bueno, uno de los personajes se llama Tribuna, es Amparo, se la apoda como Tribuna. ¿Por qué esto? Pues una tribuna es algo así como una especie de líder, una referente. Y como veis, el contexto sociopolítico en el que se engloba toda esta obra y se retrata aquí pues es muy convulso y pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces había una inestabilidad muy generalizada en toda España y la figura de Amparo es muy importante. Decidió no ponerle la tribuna al espectáculo, ¿no? Le llamó cigarreras, porque de alguna manera lo que quería hacer es que fueran las cigarreras así en conjunto, en general, en anónimo, las que fuesen las protagonistas de todo. Pero no cabe duda de que el personaje de Amparo, que es la tribuna, es la que tira, pues efectivamente es protagonista de las historias más importantes, ¿no? De la historia romántica, de la historia romántico-política, porque también existen esas dos vertientes de su vida. Y claro, la convierte en protagonista ella. Lo que pasa que no cabe duda de que hay ese duelo con Emilia, porque Emilia está presente todo el tiempo. La narradora, la autora está presente todo el tiempo. Entonces, bueno, pues de alguna manera también, claro, tiene un papel un poquito protagonista también. Bueno, pues ya saben, tenemos la posibilidad de disfrutar de esta obra, Las cigarreras, en el Teatro Fernán Gómez, en Madrid. Muchas gracias, Irene Mira, por esta propuesta que nos haces, que es un poco más extendida de lo que habitualmente hacemos y que podemos encontrar en madrid24horas.com. No te vayas muy lejos, porque todavía nos tienes que dar alguna otra propuesta más, ¿vale? Sí, ahora vengo otra vez.